bienvenido Oscar. Claro, claro. Oscar Cacho Cuartango, bienvenido a Radio Sónica de Ensenada, abogado laboralista, fundador, periodista también, ¿no? No, digamos tanto como periodista, no. Participo en un programa de radio. Participás en un programa de radio. Bueno, acá esta es nuestra casa, Radio Sónica. Bienvenido. Este es UPJ, tu puente al futuro. Somos personajes genéricos del Banco Provincia. Estamos en conexión con nuestros afiliados. Y bueno, un gusto y un placer tenerte hoy con nosotros. El gusto es mío también. Gracias por venir. Afiliados y no afiliados. Afiliados y no afiliados. Sí. Tienen abierto el chat 11 22 62 77 28. Dos veces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Muchas preguntas. Ustedes manden sus preguntas también al chat. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, muy interesante. Muy interesante, Muy supongo. interesante. Yo había ejercido la profesión de abogado en forma liberal, es decir, independiente, hasta que en el 2002 fui convocado para integrar el gabinete de Eduardo Duhalde, con Alfredo Atanasov como ministro primero de Trabajo y luego como jefe de gabinete. Yo respectivamente estuve en ese entonces como jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. Y después como subsecretario en la jefatura de gabinete. Y es verdad, Fue mi primera experiencia en el experiencia. Ejecutivo. Y después volví a la profesión cuando asume Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013, es decir, estuve un año y cinco meses. Y hasta el 2007 que fui convocado por Daniel Scioli para ser ministro de Trabajo, de la provincia de Buenos Aires. Del PBA que le dicen. PBA. Del famoso PBA. ¿Y es verdad que si Scioli ganaba en el 2015 ibas a ser ministro de Trabajo también? Lo había anunciado Scioli, no es una autodenominación que yo me había impuesto, sino que hay registros de que lo había anunciado él, sí. Nos quedamos en la puerta. ¿Y por qué Grupo Descarte? Viste que ondamos ahí un poco tu lado periodístico también, ¿no? ¿Por qué Grupo Descarte? ¿Cómo surgió el nombre de Grupo Descarte? Grupo Descarte se remonta al año 2008. Yo era ministro de Trabajo de Scioli y había un grupo de funcionarios que integraban el gabinete de Daniel Scioli y formamos el Grupo Descartes, que obedece su nombre no al pensador francés René Descartes, claro, el autor del discurso del método, sino que es un seudónimo que usaba Juan Perón cuando era presidente para escribir sus artículos periodísticos. Mirá. Exactamente. Tiene todo un origen. Grupo de no es afrancesado, digamos, no somos afrancesados. Peronismo Federal Unido. El Peronismo Federal Unido es otra construcción reciente que se origina en una inquietud de unos compañeros de Santa Fe, que algunos de ellos integraron el gabinete del ex gobernador Reviglio, y estamos prácticamente en las 24, estamos en las 24 provincias, en unas con más presencia y en otros con menos. Pero estamos haciendo las presentaciones en los partidos justicialistas provinciales, para pedir el reconocimiento, simplemente, no es una cuestión, una cuestión interna. Y además, Descartes integra el grupo, la agrupación esta, Peronismo Federal Unido. Ahora, Descartes ya está prácticamente, está directamente embanderado con la precandidatura presidencial de Axel Kicillof. Vamos. En cambio, Peronismo Federal Unido, no. Ajá. Ok. Bien. Son como dos ramas, digamos. Dos ámbitos distintos. ¿Y cómo fue la vida de Oscar? ¿Dónde naciste? Ensenada. Sí, Ensenada. ¿Y cómo fue tu vida? Bueno, yo para hacerlo clarito y sin vuelta, yo nací el 28 de junio de 1945. 28 de junio. Junio de 1945. O sea, sos de Cáncer, sería. Claro. Cáncer, en la localidad de Ensenada, que en realidad era Ensenada y Berisso, que son preexistentes a La Plata. Sí. Bueno, yo vivo en La Plata, sí. Claro, pero eran preexistentes. La Plata se funda en 1882. El 19 de noviembre fue el acto fundacional.
La Ensenada y Berisso eran preexistentes, inclusive había los saladeros en Berisso. Sí, sí. Y después se tuvieron los frigoríficos, Sí, el frigorífico claro. Swift y el frigorífico Armor. Mi papá era un trabajador del frigorífico Swift y resulta que, qué sé yo, mi mamá no trabajaba porque en esa época las mujeres no trabajaban, se dedicaban a los quehaceres del hogar, ¿no? A la crianza de los hijos, y afortunadamente nos pudo hacer estudiar. Entonces pudo hacer estudiar gracias obviamente al esfuerzo de mis padres, y también un poco, no un poco, sino a la localización geográfica, es decir, el tren iba de Berisso, de Ensenada a La Plata, y era muy barato el abono, digamos, ¿no? Sí. Sigue siendo igual el tren uno de Yo los... creo que sí. Y por otro lado, también a la enseñanza universitaria gratuita, que fue declamada en la reforma universitaria del 18, pero que realmente se implementó a partir de 1947, cuando Perón eliminó los aranceles universitarios, ¿no? Claro, claro, porque muchos dicen, no fue una idea de No, Perón. es cierto. Fue declamada en la reforma del 18, que integrada fundamentalmente por el radicalismo. Claro, Pero fue implementada por Perón. 27 años después. Ujú. Qué bárbaro. Y bueno, y ahí hiciste en la Universidad de La Plata. De La Plata, claro. Ajá. Y si no hubiera sido porque vivía en Ensenada, que era muy cerquita Claro, de La sí. Plata, no hubiera podido estudiar. Porque... Sí. Para mucha gente que por ahí no conoce, La Plata divide al partido de Ensenada y de Berisso, hoy por hoy, por una avenida. Claro, Y a su vez, ambos distritos, Berisso y Ensenada, por otra, el puerto. el puerto. El canal del puerto es el que El divide puerto. Berisso de Ensenada. Sí. De un lado del canal del puerto es Ensenada y del otro Berisso. El trabajo tan difícil que en su momento no pudo llevar a cabo Cristina por todos esos procesos medios raros y todas esas presiones medias raras de llevar el puerto a Ensenada y que en Buenos Aires sea un puerto de turistas. Yo creo que es el destino de los puertos de las grandes ciudades. Nueva York es así ahora. Y sin embargo, en las películas de la Segunda Guerra Mundial, se embarcaban la infantería de marina, los soldados, se embarcaban en el puerto de Nueva York. Claro, claro, claro. Yo creo que el puerto de Buenos Aires, de la misma manera que también el mercado de Liniers, era una barbaridad que se trajeran. Entraban 600 camiones trayendo a pasear vacunos a la ciudad de Buenos Aires a la noche, Claro. a la tarde, para sacarlo al otro día. Sí. Y no hace tanto que se trasladó a Cañuelas. Bueno, esas son las locuras. Tenemos Las que pasar locuritas. tantos años como en el caso de la universidad, 27 años para que se suelten o se resuelvan todas estas cosas, porque en realidad el puerto de Ensenada está perfectamente preparado. Yo he estado ahí, lo he visto, cómo se ha invertido y cómo se ha estado trabajando en todo lo que es la estructura, como para funcionar perfectamente. Yo creo que los argentinos tendríamos que hacer unos grandes acuerdos nacionales de algunas políticas de Estado en materia de transportes, por ejemplo, en materia energética, y que estén por encima de los avatares electorales. Es decir, no puede ser que... como denominador común. Claro. Como, forma parte también de la... Pero eso son la energía, el problema, la planificación energética, la planificación del transporte. Ahora se está profundizando el dragado del río Paraná. Es decir, yo lo menciono mucho a Jauretche, y Jauretche decía que no hay que adaptar el cuerpo al traje, sino que hay que adaptar el traje al cuerpo. Claro. En el caso del Paraná, se adapta el Paraná a las embarcaciones, Es verdad. cuando en realidad se tenían que adaptar las embarcaciones al Paraná. Ahora vamos a preguntarle a los americanos si en el Mississippi
se draga a la mayor profundidad. Y hacen en el río Paraná hacen intercambio de embarcaciones. O sea, hay barcos que salen, por ejemplo, de Rosario y hacen intercambio de mercancía. Sí. Es todo Pero digamos que la profundización del dragado es antinatural e inclusive va a afectar las costas y va a afectar los humedales. No, es una locura. Y en el norte argentino, grandes humedales, ¿no? En Formosa el Baño de la Estrella. Bueno, claro. O sea, realmente la gente es no decir, es consciente. Yo creo ni que sabe esos lo que temas es. tendrían que ser discutidos con honestidad, sin apasionamiento, con rigor científico, Con rigor interdisciplinario. Y con gente que sepa, ¿no? Exacto. y definirlos de la mejor manera, más racional. Sí. Ahora, no parece que sea el camino. Bueno, la gente que si no lo sabe, los humedales son los que conservan las grandes biodiversidades de fauna y flora del mundo. O sea, son como una especie de ecosistema. O sea, la realidad es que hay que cuidarlos. En Argentina tenemos varios humedales. Y bueno, a veces como que lo naturalizamos y ni entendemos de qué se trata, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es, Oscar, militar por la unión hoy del peronismo? Bueno, porque yo creo que es bastante complicado, porque unidad en la diversidad tiene que ser, es decir, que nadie resigne posiciones, sino simplemente que se tracen las grandes líneas de los grandes temas nacionales. Obviamente, un libertario, no dicho despectivamente, sino un partidario del libre mercado, como se lo concibe, por ejemplo, Milei, no tiene nada que ver con un pensamiento de un peronista. Pero no porque no estemos de acuerdo con que hay que defender el equilibrio fiscal, inclusive el equilibrio de la balanza de pago, más aún. Néstor Kirchner sostenía no el equilibrio, los superávit gemelos, que eran el superávit fiscal y el superávit de la balanza de pago comercial, de comercio exterior. En algún momento extraviamos, después de la muerte de Néstor Kirchner, dejamos de seguir ese rumbo y así no fue. Pero lo cierto del caso es que nosotros no podemos renegar de eso, pero sí quién es el costo de ese ajuste de los superávit, quién los tiene que pagar, es decir, no lo pueden pagar los trabajadores y los jubilados, y tampoco se puede abrir la importación libre y alegremente. Sí hay que hacer una integración con el mundo, pero ni tienen que haber alineamientos ¿cómo es? Que se indiscriminados. Incondicionales. Es decir, cada uno tiene que ver lo que le conviene. Las grandes potencias, cada uno hace lo que le conviene. Y no se alinean con ningún, ni se casa con nadie. Sí. Bueno, entonces yo creo que tendríamos que transitar ese camino. Y los superávit son importantes, o los equilibrios de la macroeconomía, pero hay que ver a quiénes se le hace cargar el costo de ese equilibrio. Por ejemplo, se rebajan las retenciones, se rebajan los impuestos a las importaciones y no se aumentan los salarios. Es decir, es la libertad de precio, pero no la libertad de salario. Los salarios están con tope y no se puede negociar. Bueno, acá decimos que el trabajo no dignifica, sino que el salario dignifica, porque bueno, puedes trabajar, hoy uno trabaja... los esclavos trabajaban. Claro, 4 o 5 trabajos y después no puedes pagar con la esclavitud se trabajaba. Sí. Bueno, lo que hoy se está viendo en las actividades empresariales, como son las que les han hecho creer a los que pedalean todos los días para llevar como en los Rappi o en los trabajadores que le han hecho creer que son sus propios dueños y son empresarios, y ahora están teniendo una deuda importante para el arreglo de sus medios de locomoción, porque evidentemente se endeudan con las plataformas. Exactamente. Las mismas plataformas le prestan a las plataformas. Las plataformas es un eufemismo, la plataforma es un instrumento, es una herramienta la plataforma, utilizada por empresas, detrás de las cuales hay personas que lucran y que ganan. Algoritmos, sí. No, pero aparte de eso, el algoritmo también es una herramienta de la inteligencia artificial, de las plataformas. Sí. Pero detrás de las plataformas, Google es una empresa, Globo es una empresa, Rappi es una empresa. Es decir, hay empresas que son personas jurídicas integradas por socios que son seres humanos que lucran con la actividad. Y Argentina es el único o uno de los muy poquitos países en el mundo, si no es el único,
que adoptó el sistema, expresamente el sistema de borrar la irregularidad de los trabajadores de plataforma declarando que son autónomos. Cuando en realidad la Organización Internacional del Trabajo, en su reciente congreso de junio de este año, sí, acaba de aprobar un convenio para los trabajadores de plataforma, que incluso Kelly Olmos, que fue ministra de Trabajo durante la última parte del gobierno de Alberto Fernández y que es diputada nacional, presentó un proyecto de ratificación de ese convenio. Y nosotros, al revés de todo el mundo, decimos que son trabajadores independientes. Y yo no digo que haya que regular de una manera tradicional y nostálgica del pasado las condiciones de trabajo de esos compañeros. Hay que ir a las fuentes, hay que ir a ver a esas personas, hay que averiguar cómo trabajan, cuáles son, y preguntarles qué se los puede mejorar. Claro, qué condiciones, cuáles son lo que están atravesando, ¿no? Como dice exactamente, Guille, o sea, si se le rompe algo, nadie sale a responder por, no sé, se te pincha la bicicleta, te pincha la moto. Los muchachos reclaman la alternativa de que pueden ir a trabajar cuando quieren, que no cumplen horario, no tienen que cumplir horario, que si no quieren ir no van a trabajar, y que en ese sentido tienen la posibilidad de adecuar a sus necesidades la jornada de trabajo. Obviamente que esto es un eufemismo, mayoritariamente, porque los algoritmos que califican... Se llama Data Science, son personas que están estudiando los algoritmos de cómo funciona, cómo se entrega el pedido. Claro. Es como una zanahoria que te van poniendo, bueno, si entregas uno más te vamos a dar 2 pesos más, y ellos exactamente. Van. Entonces todo eso está como pensado para que sea un poco cautivo. Es como un hámster que va corriendo en el coso y no puede salir de ahí. Exactamente. Aparte de eso, inclusive se utiliza también la trampa de que 2 personas sí, bajo la misma denominación engañan al algoritmo, ¿no? Y Oscar, lo del hámster, como lo del hámster. Nosotros acá decimos, siempre preguntamos cuál es el sindicalismo del futuro. El trabajo está cambiando. Esto que vos decías, las personas eligen en qué tiempo quieren trabajar. ¿Cuál crees vos desde tu óptica, abogado laboralista, 2 veces ministro de Trabajo? ¿Cuál es el sindicalismo del futuro que pueda abordar estas problemáticas reales de personas que hoy vivimos en el mundo real del presente, proyectado al futuro, que esto va a seguir, ¿no? Pues estamos en un cambio de era. Bueno, el anterior director de la OIT, que era un sindicalista inglés, en el año 2017 convocó a un grupo de trabajo para estudiar el impacto del trabajo sobre el trabajo de los adelantos tecnológicos, la inteligencia artificial, la robótica, la informática. Y además se viene, yo no soy especialista, pero se viene la computación cuántica. Se viene la computación cuántica. Sí, nosotros decimos se viene, pero para mí ya está, y bueno, lo tienen encubierto ahí. De hecho, la encíclica del Papa, la encíclica del Papa fue sponsoriada por Anthropic, que es, bueno, hoy una de las mejores IA que existen en el mercado. Y Anthropic le dice al Papa, estamos de acuerdo con que alguien externo a nosotros nos regule y nos ponga un freno, porque nosotros estamos cebados creando automatizaciones y cada vez es un monstruo que no para de crecer. Ese es el punto, digamos, hay que ponerle límites y hay que regularlo. En la Unión Europea se está haciendo eso. En la Unión Europea también se está regulando el trabajo de plataformas, cosa que acá no se hace. Es decir, yo digo que la libertad está bien en la medida en que Milei, inclusive Milei fue un disruptivo que se llegó al poder porque cautivó a un electorado que estaba desconcertado y que no sabía cómo seguir, digamos así, como dice el tango, y está desorientado y no sabes qué trola hay que tomar para seguir, y buscó algo nuevo. Y la palabra libertad es una palabra que es muy cara para los seres humanos, sí. Pero la libertad no le explicó y nosotros tampoco supimos explicarla. ¿Es responsabilidad de 20 años de peronismo que haya un Milei? Yo creo que sí, pero en parte, ¿no? Pero digamos que no se le supimos explicar tampoco a la sociedad que era la libertad del fuerte, claro. La libertad de la selva, el darwinismo social, claro. De que el fuerte prevalece y el débil perece.
La libertad de que no tengas tiempo, la libertad de que no te alcance la plata, la libertad de que, que Pero te además, esclavicen. los algoritmos, la inteligencia artificial, bueno, la computación cuántica, van a eliminar muchos puestos de trabajo. Todo el progreso humano es expulsor de mano de obra, desde el origen de los tiempos. Por ejemplo, con la palanca se expulsó mano de obra, porque en lugar de tener 100 tipos empujando una piedra, tenía 50. Con la rueda ni te cuento. Con el fuego, más. Ahora, imagínate, hay tareas que van a desaparecer. Ya desaparecieron. Prácticamente, los peajes, no hay cobradores de peaje nunca más. Gran problema de los sindicatos de peaje. Los puestos junior La también caja, desaparecieron. O sea, hoy una persona, no sé, lo que era un pibe de entre 19 y 20 años que tenía su primer experiencia laboral, hoy ya está reemplazado porque está todo automatizado. O sea, los puestos junior desaparecieron y no hay un programa para los eso. cajeros de banco y los cajeros de supermercados también desaparecer. Están ahí, sí. Sí, sí, y los cajeros de los bancos, sí, claro. Sí, claro. O sea, vas con Titi. Sí, Y sí, además sí. los bancos están cerrando sucursales porque Sí. se hace todo online. Sí, sí. Y yo digo, eso no tiene que ser en beneficio del conjunto de la sociedad y no a costa del conjunto de la sociedad y en beneficio de unos pocos. Es lo que dice el Papa actual, León. Sí, hay grandes pensadores Y también lo dijo Francisco, por Sí, supuesto. que ya se está planteando como que haya un canon Una asignación general exacto, universal. claro, como que vos por el hecho de ser un humano en la Tierra tengas garantizado un canon, porque, o sea, es tanta la evolución tecnológica que vamos a tener que esto se va a ir desde ya ahí trasciende. Mientras nosotros estamos discutiendo si la aplicación o no la aplicación y todo, el mundo va creciendo a las computadoras cuánticas. Y todo eso, si no se regula y no se controla, genera una concentración excesiva de riqueza en pocas manos. No hay, la teoría del derrame no existe. No existe. Ya se proyectan como CEOs de empresas de un solo colaborador. Por ejemplo, donde está todo tan automatizado que la persona ya con la IA tiene su Pero agente, su en administrativo. China hay una fábrica de celulares que se llaman fábricas oscuras, porque Sí. no trabaja ninguna persona. Exacto. Son todos robots con inteligencia artificial, que inclusive se reparan y fabrica un celular de alta gama por segundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. La llaman fábrica oscura porque no tiene necesidad de luz ni de aire acondicionado. Sí, y de autos también, ¿eh? Y de autos también. Hace un tiempito atrás, más o menos 3, 4 meses, vi que pasaban por televisión una noticia acerca de las fábricas oscuras de automóviles. Qué feo, ¿no? Y lo que pasa es lo siguiente, el mundo tiene que ir hacia una reducción de la jornada de trabajo, hacia la producción de una asignación básica universal, a los trabajos de atención a las personas de tercera edad, porque la expectativa de vida también se ha Por prolongado. eso, hoy cierran jardines, pero ahora en geriátricos. O sea, Exacto. la expectativa de vida aumentó. Ahora, los cuidados de terceras personas, los acompañantes terapéuticos, toda esa gente es la que tiene posibilidades. Pero aún así, hay que reducir la jornada para poder viabilizar la cosa. Si no, no va a haber consumo ni va a haber producción. Y afortunadamente en nuestro país estamos muy lejos de esa situación, porque por suerte no estamos superpoblados, estamos mal distribuidos demográficamente. Sí. Tenemos una concentración demográfica muy mala. La Patagonia está toda despoblada. Sí. Por eso algunos dicen de venderla, ¿para qué la queremos? Claro, para poblarla la queremos, pero bueno. Y además tiene que haber producción y trabajo, porque si no, no hay consumo. Y si no hay consumo, tampoco, ¿quién le va a comprar los celulares que producen las máquinas, las fábricas oscuras? Exactamente. Y ahora, bueno, con el tema de las reducciones y las quitas de algunos porcentajes que se estaban otorgando a los jubilados y demás, es como que se está tratando de que cada vez la gente, los ancianos, los jubilados, no tengan posibilidades absolutas para poder subsistir. Si pagan medicamentos, no pueden comer. O si quieren comer, no se pueden vestir. Es toda una ecuación que están considerados como desechos, ¿no? Cruel. Eso es la crueldad que decimos, tipo... Y es la ley de la selva.
Es La la ley de crueldad. la selva, tal cual. Es el liberalismo que llevaba a su máxima expresión. Hipólito Yrigoyen decía, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Y lo decían, a Yrigoyen lo destituyeron en 1930. Es decir, lo decía hace 100 años atrás casi. Claro, claro. Qué bárbaro. Kicillof 2027, ¿Mm? Kicillof 2017. 27. 27. Sí, me fui como 10 años para atrás. Yo creo que es el único que se perfila con posibilidades. Ahora no se la van a hacer fácil. No se la van a hacer fácil, claramente. No. Ni los unos ni los otros. Tengo un par de videitos A ver. para ver y a ver de qué se tratan acerca de lo que hablaba Kicillof en diferentes momentos. Sí, celebraron el 4 de julio con fuegos artificiales. Lo que pasa es que era de independencia norteamericana, ¿no? Pero grandes festejos. Y bueno, y yo creo que es un momento para reflexionar. Tenemos que tomarlo así, porque cuando se declaró la independencia argentina en 1816, después de 1810, llegó un tiempo importante tomar una determinación tan grande de ser un país que no dependiera de otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos intereses propios, que tenemos que pensar en función de hoy los 47 millones de argentinos, los 17 millones de bonaerenses. La política exterior, que tuvo que ver precisamente con esta idea de la independencia, lo que nos decía, bueno, ustedes son una colonia, forman parte de un circuito donde la acumulación, las ideas, las alianzas son ajenas. Y nosotros necesitamos pensar en la Argentina. La Argentina hoy tiene dificultades que tienen que ver con cosas básicas, las familias están muy endeudadas, al mismo tiempo nos dicen que hay que festejar, que el Fondo Monetario nos va a imponer la regla de juego. La verdad que yo creo en una cosa totalmente distinta, que tiene que ver a veces con cosas sencillas, la salud, la educación, el trabajo, la producción, poder vivir tranquilos. Y creo que la independencia se trata de eso. En un mundo tan extraño, en un mundo donde hay guerra, en un mundo donde hay competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia y creo que es lo que habría que marcar de nuevo este 9 de julio. Fuerte. Yo lo suscribo plenamente lo que dice Kicillof. Es decir, a las tres banderas del peronismo, que son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, en realidad las dos primeras son operativas y funcionales, Claro. instrumentales a la segunda, que es la justicia social, ¿no? Pero las tres tienen plena vigencia. Obviamente adecuadas a los tiempos que corren, pero no puede haber justicia social si no hay soberanía económica y soberanía política e independencia económica. Incluso la independencia económica la declaró Perón en el año 1947 también, creo, ¿no? 9 de julio, en Tucumán, porque hasta ese entonces, incluso la década infame con el pacto Roca-Rusiman, que, bueno es aclararlo, no era Julio Argentino Roca que lo firmó, sino el hijo. Claro. Julito le Julito. decían. Julito. Y cómo yo hago ahí ¿Qué familia? agarro el rol de Guille que siempre va ahondando. Nosotros siempre acá humanizamos, viste que cada uno por ahí transitó diferentes puestos en lo público, en lo privado, muchas personas. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu origen? ¿No? ¿Cómo dijiste, es acá, quiero generar impacto positivo en las personas a través de tu rol? ¿Fuiste por lo laboralista primero? ¿Cómo fue que encontraste ese camino? Bueno, los estudiantes de Derecho, casi todos, se enamoran del derecho penal, y un gran penalista y profesor, Guillermo Viña, decía que es como la primera novia de la cual todos nos enamoramos locamente y rara vez nos casamos con ella, ¿no? Bueno, yo también estaba enamorado del derecho penal, incluso hice un terciario en criminología, pero en la provincia de Buenos Aires. Pero lo cierto del caso es que, por un lado, yo era hijo de un trabajador del frigorífico Swift, y era una persona un muchacho que estaba por recibir de abogado, y como tal tenía que encontrar algún rumbo, ninguno tenía. Y entonces mi papá me dice, mira, dice, yo le puedo pedir al secretario del sindicato de la carne de Armour Swift, eran en ese tiempo, estaban ya unidos, que te deje practicar en las partes legales de ahí. Y yo le dije, bueno, yo estaba trabajando. Incluso. Está bueno. Y le digo, bueno, y tuve que ir varias veces hasta que Héctor Warner, un dirigente radical,
secretario general del sindicato Armursuí de Berizo, una locura, era yo todo peronista, el secretario general radical, y le ganaban las elecciones por muerte, pero bueno. Y me preguntó, ¿y cuánto querés ganar? Y le digo, no, le digo, yo vengo a aprender. Me dice, dice, venís gratis, dice. Lo llamó el secretario de Asuntos Legales, que todavía después terminamos siendo muy amigos, Agustín Daniel Puente. Y me dice, negro, dice, este muchacho es hijo de un amigo y estudia abogacía y viene a trabajar, dice, de manera que fíjate qué le podés dar y cómo lo podés aprender. Empecé haciéndolo, lo que me encajaron las jubilaciones, que en ese tiempo se tenía que hacer a mano, era un trabajo de preso, llenar planillas a mano, manuscritas bueno, obviamente. Con el Además, sí, con la vieja Lexicon, primero la Remington y después la Lexicon 80. Sí. Bueno, y así fui empezando y bueno, después ya empecé a estudiar Derecho del Trabajo, ¿verdad? Y ahí me enamoré del Derecho del Trabajo. Yo litigué mucho, trabajé mucho en la profesión, muy intensamente, tanto en Buenos Aires como en la provincia, como en la capital. Y también asesoraba sindicatos. Yo entré a asesorar al sindicato de mecánicos y afines con Dick Henry Klosterman, que fue un dirigente que mataron en La Plata en el 72. Me sonaba ese apellido, porque es un apellido no muy común. No. Klosterman, sí. Klosterman. Y después fui abogado, debo haber sido razonablemente buen abogado porque he ganado muchos juicios y he tenido muchos sindicatos. Muy bien. Y a Daniel Scioli lo conocí y al jefe de gabinete de él. Daniel Scioli, yo te digo, yo hablo con cariño de Daniel Scioli, con respeto, pero no lo acompaño, no estoy de acuerdo con lo que hizo él. Pero hago esta aclaración, él se fue del peronismo con el gobierno de Milei, nosotros nos quedamos en el peronismo, fuimos peronistas antes de él, con él y después de él. Con esta aclaración después no voy a hacer otra más sobre el tema, ninguna. Pero tuve yo después lo conocí cuando estaba en el gabinete de Duhalde. Él era secretario de Turismo. Ajá. Y Alberto Pérez era subordinado mío, era director, yo era secretario en la jefatura de gabinete. Después del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, yo vuelvo a la profesión y qué sé yo, mi hijo se había recibido de abogado y le había agarrado la mano al estudio en ese año y pico que yo estuve afuera, ¿no? Y entonces estaba más suelto, digamos, porque... Y entonces venía a Buenos Aires, hacía mis cosas, qué sé yo, y lo seguía visitando a Alberto Pérez, y después Alberto Pérez fue legislador de la ciudad. Y yo le hacía trabajos que habíamos armado unos equipos, trabajos a honorem, ¿viste? Y me pedían, y como el precio era bueno, me pedían cada vez más. Y yo había armado un equipo de jóvenes estudiantes que se fueron recibiendo de distintas disciplinas, politólogos, abogados, sociólogos, economistas. Y armamos un equipito que trabajaba y producía llega un momento que me dicen, necesitamos que nos expliques el mecanismo y el funcionamiento de los sindicatos en la ciudad. Porque el Daniel Scioli había ganado la interna para ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Y le digo, bueno, mire, relativamente sencillo. Yo soy abogado de los municipales de la ciudad, el 90% están afiliados a los municipales. Yo soy el abogado de ellos, yo lo llamo Amadeo Ollenta y lo llamé a Ollenta, lo contacté con Scioli, qué sé yo. Scioli larga la candidatura a jefe de gobierno de la ciudad en el sindicato de Ollenta. Al mes no sé si al mes o a los mes y medio, que yo me dicen, precisamos lo mismo, pero de la provincia de Buenos Aires. Digo, esto es otra historia. Hiciste un buen trabajo, claramente. Hiciste un buen trabajo. Sí, pero lo mío, en lo de la ciudad había sido relativamente fácil. Yo tenía el manejo del sindicalismo municipal,
y Yenta era secretario adjunto de los municipales, Claro. de la provincia de Buenos Aires, de la provincia, de la Confederación de Municipales, del todo el país. Ahora, la provincia de Buenos Aires es un país en sí mismo. Tiene 70 gremios negociando paritarias, Claro. están los portuarios, los casinos, hipódromos, los talleres navales, Un montón. ferroviarios, y además de los empleos públicos. Claro, y yo creo que, bueno, dijiste varias veces grupo interdisciplinario. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Hoy estamos en la era de la colaboración y en varias partes de la nota dijiste grupo interdisciplinario y nombrabas áreas, ¿no? Qué importante que es ver el Yo problema creo desde que es mucho- fundamental. ¿Y sabés qué es lo que me abrió la cabeza en ese sentido? En la jefatura de gabinete había un cuerpo de administradores gubernamentales que había sido creado creo que por el marido de Elba Roulet, la que fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires con Armentari, Ajá. que era o francés o había estado, era un especialista de que venía de Francia. Lo cierto del caso es que tomó del derecho público francés los cuerpos de administradores gubernamentales que son de especialistas de distintas profesiones, ingenieros, médicos, abogados, economistas, que se especializan además en administración pública. Además. Además, hacer un posgrado en administración pública. En ese entonces había unos 200 y pico, 300 administradores gubernamentales que eran, vos pedías un médico, un abogado, que yo, y estaban, y eran especialistas en administración pública. Entonces me acostumbré a trabajar en forma interdisciplinaria. Porque el abogado es un trabajo, no es un trabajo de equipo, es un trabajo solitario. Y un trabajo más técnico también. Claro, además, más técnico. Y mirando el litigio, si vos ejercés la profesión como abogado que hace juicio, vos estás mirando el litigio. Y la abogacía, el derecho, y es mucho más que el litigio. Al contrario, el litigio es la patología. Claro. Hay que hacer la prevención, hay que hacer, como Carrillo, la salud. Carrillo, ¿por qué se destaca en la salud? Porque hizo prevención. Mejor prevenir que curar. decíamos Exactamente, siempre. exactamente, ese es el dicho. Bueno, y entonces aprendí el carácter interdisciplinario que es muy útil para todas las cuestiones, porque lo atraviesa todo. Vos fíjate que si se quiere hablar de política represiva en materia de menores o bajar la edad de imputabilidad, tenés que necesariamente hablar con psicólogos infantiles, con psiquiatras infantiles, con sociólogos. Con sociólogos. Claro. Y obviamente también con penalistas y con especialistas en cárceles. Sí, sí, ¿Y sí, cómo vos que tenés experiencia gremial, que trabajaste como prácticamente en el origen, en uno de los lugares más hostiles, se podría decir, o con mayor flujo de sindicatos, ¿cómo se moderniza hoy en un sindicato? Reconociendo que hay que cambiar el paradigma. Es decir, el sindicalismo tiene que ayornarse a la realidad. A la realidad. Es decir, que hoy tiene que recurrir a la computación, tiene que recurrir a la inteligencia. La inteligencia artificial no es mala No. según cómo se use. Es decir, si vos le pedís a la inteligencia artificial que te solucione el problema, no. Pero si vos le decís a la inteligencia artificial que te verifique si los datos son Claro. correctos y encima después lo controlás vos, está bueno. Está buenísimo. Es decir, lo que antes se tenía que hacer un trabajo de investigación que te llenabas de Horas. tierra en días y meses en una biblioteca o en la biblioteca pública y en los diarios, hoy lo haces online. Claro. Pero primero tenés que verificarlo, porque la respuesta siempre te la da la inteligencia artificial, aunque no la sepa. Sí, eso es verdad. Claro. Aunque no bueno. tenga el dato, te lo inventa. Claro, Sí. claro. Es como cuando decían, cuando apareció la calculadora, que decían, no, que la calculadora. Bueno, esto es, por eso nosotros acá decimos, es un cambio de era, y es como que el Exactamente. problema no es que, o sea, la cuestión ya está sobre la mesa, es como ante esa cuestión, ¿qué hacemos interdisciplinariamente, ¿no? Con la Y bueno, juventud, con el yo trabajo, primero hay que recurrir a la interdisciplinariedad. como base. Es un principio básico. Y también hay que poner el énfasis en la prevención. En la prevención, por ejemplo, de la siniestralidad laboral. Cosa de la cual el gobierno actual se preocupó por completo. Bueno, es decir, acá hablamos de ni la... se habló nunca Claro. en la reforma, la Es- mal llamada ley de modernización laboral, que de modernización no tiene un pito, porque es volver a la época
de que la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, cuando le encargó el estudio del informe sobre el estado de la clase trabajadora argentina a Vialet Macé, 1904. Claro. Bueno, lo había dicho Milei, hay que destruir el Estado, volver al 1900 y reconstruirlo. Reconstruirlo como con la idea liberal que tiene, ¿no? Pero la idea era destruirlo y llevarlo al 1900. Lo dijo en su campaña. Y además lo está haciendo, es decir, haciendo. la jornada el banco de horas con jornadas de hasta 12 horas es retroceder a las 8 horas se pusieron con Hipólito Yrigoyen en el 16 o en el 18. En Europa están reduciendo. Claro, por eso de Moderna no tiene nada, no se habla sobre el teletrabajo, sobre la desconexión, sobre la inteligencia artificial, herramientas. Al contrario, se digitales. derogó una ley de teletrabajo que era bastante buena. Estaba buena que era esa ley de bastante trabajo, buena. que te bastante. incluía incluso, o sea, le exigía al trabajador que te dé un bono por el pago de internet, por ejemplo, de tu conectividad, como que te cubría parte de ese gasto que uno tiene en su casa y lo utiliza para trabajar. Y bueno, muchas más, ¿no? La indemnizaciones excluye el aguinaldo, el blanqueo, esto de los trabajadores independientes. O sea, realmente de Moderna no tiene absolutamente nada. ¿Vos creés que esto se puede cambiar, se puede revertir? Yo creo que se puede revertir incluso judicialmente. Es decir, yo aspiro a que la Corte declare de inconstitucionalidad. Es decir, hay un tema que no se puede soslayar. El artículo 14 bis de la Constitución, que no es una creación peronista, fue puesto en el año 1957 cuando se deroga la Constitución del 49. Y fue puesto por Pisólogo Larralde, que es un dirigente radical, que no se unió a la no apoyó a la Unión Democrática en el 46, y que no era convencional constituyente, pero se constituyó en Santa Fe y generó el quórum necesario porque hizo los acuerdos políticos para sacar el artículo 14 bis, que tiene la importancia de haber rescatado el constitucionalismo social, porque la mal llamada Revolución Libertadora, que en realidad fue fusiladora, pretendía volver a la Constitución de 1853. Entonces, el artículo 14 bis, que no es obra del peronismo, es obra del radicalismo, prácticamente, del radicalismo del pueblo en ese entonces, porque la Unión Cívica Radical Intransigente se había retirado con Oscar Allende como presidente del bloque, hizo ese artículo, y ese artículo habla de la justicia social, la seguridad social. Entonces, yo respeto que Milei descrea de la justicia social, tiene todo el derecho del mundo, pero para descreer y para poder aplicar un incumplimiento de la justicia social tiene que modificar la Constitución, por la cual él juró. Claro. Exacto. O sea, él juró en un mar, o sea, como que yo entré a trabajar y de repente, no, acá el operador no quiero que esté ahí. O sea, es como decir la propiedad privada no. Sí, la propiedad privada está reconocida en la Constitución Nacional también. Ahora, está reconocida la propiedad privada, pero con función social. Confusión social. En este mundo moderno hay muchos conceptos nuevos, ¿no? Marketing digital, está la marca personal, personal branding. Hay un concepto muy famoso que es marca personal es lo que la gente dice de vos cuando vos no estás en la sala. ¿Qué dice la gente? ¿Qué crees que dice la gente de vos cuando vos no estás? ¿Cuál es tu marca personal? Yo creo que es ser una buena persona. Ser una buena persona. Sí. Es decir, puedo haber sido un abogado bueno o malo, qué sé yo, para algunos fue bueno, para otros fue malo, que es como dicen también el tango, ¿no? Uno fue bueno, otros me quieren colgar. Pero es que yo no he perjudicado intencionalmente a nadie. Eso es bueno, y eso deja huellas. Y hablando de huellas, vamos a ver otro videíto, a ver de qué es lo que nos dice y queremos saber qué es lo que opinas. Al pueblo argentino se lo respeta, al pueblo argentino se lo cuida y se lo defiende. Por eso, frente a este modelo de abandono, estamos nosotros. Creemos que cuidar a nuestro pueblo no es un gasto, es una obligación humana y política. Parece fácil hablar de la libertad tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del pueblo.
digan lo que digan, hagan lo que hagan, insulten lo que insulten, en la Argentina hay otro camino, que en la Argentina el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo. ¿Hay otro camino? Sin ninguna duda, si no estaríamos en el horno. Sí. Es decir, vos fijate lo siguiente, que se le está negando la asistencia a las personas con discapacidad. Es decir, A personas con enfermedades oncológicas hay más crueldad que eso. exactamente, bueno, pero vamos parte por parte. Suponiendo que hubiera habido irregularidades, que posiblemente haya alguna, en el tema de discapacidad. Corregir las irregularidades está bueno, hay que corregir, hay que perfeccionar, además con los adelantos tecnológicos los controles se facilitan muchísimo, pero corregir no es destrozar, es decir, yo hago una imagen de que hay que corregir con la precisión quirúrgica, con el bisturí, que corrige con precisión quirúrgica y no con la motosierra que destruye. Vamos a suponer que en el INTA hubiera habido sobre exceso de personal. Bueno, se corrige. Que hubiera habido malgastar fondos, se puede corregir. Pero el INTA era una institución cara al agro. Ahora se están vendiendo 50.000 hectáreas en todo el país, ¿no? Que tenía el INTA, pero no eran ociosas las de 50.000 hectáreas. Estaban en producción, pero en producción experimental. Experimentaban semillas, experimentaban cría de ganado, experimentaban con colmenas, experimentaban. Y eso al agro lo beneficia muchísimo. Claro que sí. Que hubiera que despedir a alguno o que corregir algunas anormalidades, perfecto, pero destruirlo no. Bueno, yo me acuerdo que en casa, yo soy del interior, soy de Formosa, en casa siempre el INTA, cuando yo era chico, pasaba casa por casa y nos dejaba Las semillas. nos dejaba la semilla. Entonces Sí, nosotros sí. en casa plantábamos en el patio, teníamos La semilla, lechuga, claro, tomate, Sí. o sea, Sí, siempre... y aparte era el suministro de la casa. Sí. Yo en Ensenada tenía una casa, vivía en una casa que estaba con un terreno grande y en el fondo teníamos quinta y teníamos gallinas. Es que era lo más común. Y yo, que era el nieto más grande, era el que agarraba la pala. Sí, me acuerdo que mi mamá se ponía Qué contenta bueno. porque hay épocas en que, como decías vos, había cosas experimentales, a veces dejaban la semilla de flores, entonces de repente tenías el jardín lleno de Claro, flores, diferentes claro. colores, o sea, eran como De experimentos. acuerdo, que sí, hacían. sí. Sí. O sea, realmente generaban impacto en la sociedad, digo, todas estas organizaciones que hoy parece que están Pero invisibilizadas. aparte de eso, a los productores, Sí. a los grandes productores también, porque los estudios genéticos se hacían ahí. Bueno, China, por ejemplo, está elaborando inteligencia artificial con información genética de plantas por si hay alguna catástrofe natural, ellos ya tienen cómo va a crecer, no sé, un tomate en la inundación. Bueno, en el A ese agua. nivel, el agua. Bueno, eso. Y además hay un dato muy cruel. Los jubilados no pueden comprarse los medicamentos. Todo eso yo lo veo en la farmacia del barrio. Y entonces se están submedicando, tomando una en lugar de dos, o una por día, o media por día, con lo cual va a generar que se mueran antes, que tengan menos expectativa de vida, y además que tengan menos calidad de vida. Claro. Es decir, eso es infame, y sin embargo está ocurriendo, es decir, inclusive ha crecido la mortalidad de los adultos mayores, digamos así. Y se deteriora la calidad de vida, o Tal sea, cual. esa gente está nada, o sea, todos merecemos. Y la mortalidad infantil también. La mortalidad Más que infantil. los índices existentes en la época de la pandemia. Mira, Sí, han y esos aumentado datos, viste, que muchísimo. no los cuentan. No aparecen por nada. Ya vamos a traer a un sindicalista del PAMI que tiene unos índices bastante interesantes y aterradores, triste. que me han comentado y me da muchísima Pero pena. también en el PAMI, por ejemplo, los abusos, puede ser que haya habido abusos, como también en los subsidios, Ujú. pero hoy se puede personalizar
la información de cada uno. Data science. Claro. O sea, todo es un algoritmo. Hoy una persona puede con una computadora saber hasta qué medicación tomás si vos y qué tenés horario. 20 propiedades, no mereces subsidios. Si vos tenés, ahora, eso se puede hacer. Todo. O sea, saben no todo se puede de vos. hacer tabla rasa, sino que hay que ir mejorando los controles. Saben qué te gusta, qué mirás, qué no Pero además, mirás. Cuando vos buscas algo en Google, Todo. ya enseguida te aparece todo lo que estuviste dando vueltas. así es. Tenemos un último videito para pasar ahora. A ver qué dice. Tenemos un pueblo que no admira a Margaret Thatcher. Tenemos un pueblo que recuerda a quienes dieron la vida por las Malvinas. Recordar que nuestra bandera es la celeste y blanca. No tiene estrellas y no tiene barras. Es la celeste y blanca. ¿Quién sabe, Alicia, este país estuvo hecho porque sí? Bueno, y Margaret vamos con el Thatcher. último, que es cortito también. Es muy necesario ponernos a pensar, ponernos a discutir, también contar las cosas tal y como son, en momentos donde el engaño, la mentira, donde a veces, como decía el Papa Francisco, ¿no? Falsos profetas, cuando la verdad que lo que nos convoca es la situación que está atravesando nuestro pueblo. Son los que sostienen las comunidades, somos también los que necesitamos reunirnos para encontrar una salida a esta situación tan comprometida y tan difícil. El Papa está viniendo para la región, esperemos que a nuestro país, esperemos que tener oportunidad de que visite y que con su palabra, con su ejemplo, también permita que los que piensan que la justicia social es algo bueno, partidario o algo aberrante, bueno, comprendan que no, que tiene que ver con las enseñanzas de la Iglesia, pero también con las necesidades que tiene nuestro pueblo. Antes del domingo hay que estar muy concentrados, diría yo, y bueno, y esa alegría que llevamos todos adentro, porque fue un logro, una realización y una epopeya, ¿no? También que tienen que ver con lo nacional, con lo nuestro, con nuestra bandera, y bueno, todos decían, es un partido más. No fue un partido más, así que ahora a la espera de la final, pero con la satisfacción de haber visto que bueno, que estuvimos también representados por el cuerpo técnico, por los pibes de la selección y por supuesto también por las autoridades del fútbol argentino que llevaron adelante todo esto. Así que acá simplemente recordar que en momentos como este, nuestra bandera y nuestra patria es lo que nos guía. Muy bien. Bueno, Oscar, este programa se llama Tu Puente al Futuro. Desde tu historia, de tu Oscar, persona, qué pregunta vos amigo. venido. ¿Cuál es tu puente al futuro? Bueno, yo estoy, como decía un amigo, estoy transitando los últimos centímetros del metro de la vida. No, por supuesto, si tenemos que ser realistas. Pero lo cierto el caso es que yo lo que aspiro es a que nuestro país se encuentre en su destino. Qué lindo. Es decir, con justicia social, con consenso entre los distintos sectores, que no se discuta ni se grite, sino que se converse, se dialogue y se razone. Hay que ponerle racionalidad a la política. Impecable. La Esperamos verdad que te hayas sentido cómodo, nos encantó. Y que te hayamos tratado bien. Sí. Por supuesto. Pero queremos que además te lleves una buena impresión nuestra. Pero Y para eso tenemos un pequeño obsequio, que espero que te guste y que lo puedas disfrutar. En algún momento donde vos tengas ganas. Es una Y bebida compartir. espirituosa. No, además, yo tengo mucho agradecimiento para con el sindicato personal jerárquico y su secretario general y su comisión directiva, porque conmigo se han portado siempre muy, muy bien y en realidad nos han facilitado las instalaciones reiteradamente para hacer Bueno, actividades. eso es un buen regalo que lo vas a disfrutar y muy bien. Por supuesto, no, eso es bienvenido, pero digamos que el concepto, el buen concepto es anterior a... Bueno, pero vos te definiste muy bien como una buena persona, una persona amable, considerada, que siempre estás en pos de ayudar y del diálogo y de la apertura y
y qué menos que uno puede llegar a ser con una calidad de persona como vos. Bueno, te Así que, agradezco tus palabras. no, al contrario. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado, Acá porque se pasa llegamos, volando. volando. se Hoy pasa tuvimos volando. un programa que se pasó volando. Sí, muchas veces dicen, pero 2 horas de programa que por lo menos nosotros lo pasamos re bien y espero que ustedes también. Y nos vamos a encontrar, obviamente, el próximo miércoles de 19 a 21 con también invitados sorpresas y esperemos que estén a la altura de Oscar. Sí, no, ¿cómo superamos a Oscar ahora? Lo Está difícil. alta la hora. Que terminen bien el día. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Y buena Chau, chau. semana.